Bueno, hay muchos vericuetos en la política, ¿no? Es harto conocido. Eso históricamente, pero aquí hay una situación que a mi juicio tiene varias implicaciones que pueden provocar complicaciones. La parte política, por un lado, perdón, disculpen, que tiene que ver con el momento. El momento hoy día en Panamá es muy singular. Caso de Brecht, caso Panama Papers o papeles de Panamá, dos casos que van más allá de nuestra frontera. No es un tema criollo, es un tema de proyección internacional. ¿Tiene algo que ver, en la opinión suya, don Ricardo, Odebrecht, Panama Papers con lo que está ocurriendo? No, yo creo que hay una interpretación política que se le puede dar a este escenario. Mucho de lo que está pasando, para no decir todo, entre el Ejecutivo, el Legislativo e incluso el Judicial, tiene que ver o está girando en torno a lo que va a pasar a partir de junio o a partir de Odebrecht. Están jugando ajedrez, pero no necesariamente el ajedrez sano y bueno, sino el ajedrez rudimentario. En los lodos, sí, ¿no? En los lodos, ajedrez político, porque tú te tienes que hacer preguntas como ¿por qué ahora la Asamblea Nacional designa una supuesta comisión, que es un show, para investigar los temas de Odebrecht? Tanto tiempo después. Hubo países que inmediatamente activaron todo tipo de mecanismos. Ahora la Asamblea está haciendo eso en respuesta, ¿no?, a lo que está pasando del Ejecutivo hacia el Legislativo. Es una decisión entonces vinculante. Claro, si los diputados se quedan sin partidas, se quedan sin fondos para donativos y el Ejecutivo se queda sin la posibilidad de asignarle dineros a los diputados, la gran pregunta es cómo va a lograr el panameñismo mantener las mayorías en la Asamblea Nacional, o cómo se van a configurar las mayorías si lo único que pueden hacer los diputados es lo que dice la Constitución. Yo pensaba un poco en serio y en broma ayer, si esa realidad ocurriera, es decir, si realmente se elimina, la gran mayoría de los diputados van a estar mirando el techo. No van a querer ser... No van a saber qué hacer. Se acaba el atractivo de ser diputado, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender el contexto político de que si el Ejecutivo deja de tener el queso para poder repartirlo a los diputados y que los diputados puedan hacer lo que quieran con ese dinero, entonces el Ejecutivo pierde la posibilidad de con esos mecanismos armar los llamados consensos. Políticamente hablando, así lo veo. Un segundo punto, en la entrevista que le hicieron a Rubén de León dijo algo que quiero repetir, no porque yo lo considere cierto, sino porque uno tiene que interpretar los comentarios de estos personajes. Cuando a él le preguntaron por qué él creía que esto estaba ocurriendo, de dónde venía, él dijo que podía haber una intención de minimizar y debilitar a la Asamblea Nacional en función de las decisiones que a la Asamblea Nacional le iba a tocar tomar a partir de junio. Eso, a quien quiere leerlo o interpretarlo, quiere decir que las delaciones pudieran poner allá afuera información que indiquen o que obliguen a la Asamblea a investigar a ciertos funcionarios que tienen que ser investigados por la Asamblea. Bernal, perdón, disculpa, y un último punto, y perdona que me extienda, pero quería solamente dejar esto, porque tal vez no quedó tan claro en el primer bloque. El Ejecutivo está bastante callado con respecto a todo lo que está pasando con el escándalo. Pero está trabajando por debajo, está trabajando. No. Y no podemos olvidar ni un segundo que es verdad que los diputados son los que han malversado los millones de dólares y utilizado los dineros de manera irregular, etcétera. Sin embargo, es el Ejecutivo el que elabora el presupuesto general del Estado y es el Ejecutivo el responsable de cuántas partidas asigna, cómo las asigna. Así que eso de estar jactándose y recalcando de que ya las cosas cambiaron y que no hay partidas y que ellos no manejan las cosas así, no olvidemos quién puso el queso sobre la mesa. Pero otra cosa es quién se lo comió. Pero hablando de queso, pero doctor Bernal. Quiero hacer una mínima aclaración porque todo el mundo sabe mi posición.
Esa comisión que se creó, amigo, compañero Lombana, con Tertulio, aquí yo le puedo decir lo siguiente: en ningún momento se menciona a Odebrecht. Ella habla es de las gestiones de los 3 últimos gobiernos que han sido cuestionadas, porque como bien dijo alguien, no solo Odebrecht es el que se ha acusado de sobrecostos y de pago de compra. Entonces, se habla de obras de infraestructuras principalmente, eso es lo que habla la comisión, pero en ningún momento se menciona la palabra Odebrecht. Pero que las obras de infraestructura, el mayor beneficiario ha sido Odebrecht, sí, con 9.000 millones de dólares. Es tan sencillo. Pero, o sea, ese es un ratón que es una rata de 2 patas grandes. Pero yo quería aclarar nada más que eso queda abierto. Doctor Bernal, la corrupción ha crecido en Panamá producto de la pésima administración de justicia. ¿Ok? Se soltaron los controles también, los nudos de control, y estamos viendo ahora esto. ¿No? ¿Ok? Eso yo creo que es parte del problema, y ahora alguien quiere volver a amarrar los nudos. Lo que no sé es cuál es la intención en el fondo, ¿no? Bueno, varias cosas. La primera de ellas es que el tema de lo de la Asamblea ahora, con esto de las donaciones, se debe gracias a una investigación periodística. La prensa. La señorita Maritrini Sea. Una investigación seria y decidida, y muy bien llevada profesionalmente. Si no, no hubiésemos sabido. Que eso ya entonces es un problema serio en este país. Son algunos medios, algunos comunicadores que realmente están poniendo sobre el tapete una serie de temas que la mal llamada clase política lucha por ocultar de todas las formas habidas y por haber, y más ahora que lo de Odebrecht ha hecho que estallen toda una serie de putrefacciones que traemos de antaño. Esto es como digamos, la gota que rebasó el vaso, entonces eso está haciendo que salgan más cosas. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, que no podemos perder de vista, como le decía, que nosotros vivimos inmersos dentro de un pseudoconstitucionalismo, un ultrapresidencialismo que es el que permite acciones como las que señalaba Lombana, de que ponen el queso en la mesa, ellos son los que deciden el tamaño, ellos son los que deciden quiénes son los que pueden gustar, probar, degustar y hacer lo que quieran con el queso, llevárselo, dejarlo, hacer todo tipo de transacciones que no son solamente los diputados. Exactamente. ¿No? Ojo. Entonces, estás hablando de premios y castigos, o sea, el que se pone en la línea se le da el queso más grande. Dentro de ese mismo contexto, no olvidemos que nuestro país está viviendo lo que yo llamo un descuadernamiento absoluto de todo. Es decir, esto es como cuando usted estaba en la escuela, que compraba, el primer día de clase tú llegabas con un cuaderno de 200 páginas, y de repente venía un compañero, tú dices que préstame una página, entonces tú arrancabas una página, y en vez de arrancarla del medio, la arrancabas de cualquier lado, se soltaba la otra página, y cuando tú acordabas, no tenías un mes de estar en clase, y ya tu cuaderno era un etcétera, porque lo habían ido descuadernando, y eso es lo que estamos haciendo. Aquí estamos en un descuadernamiento, diríamos nosotros, que a veces se acelera, se desacelera, pero no hay control frente a lo que yo llamo el ejercicio irracional del poder político, que ha subido un poquito la fiebre por las disputas entre los factores reales de poder. Unos quieren más, otros quieren, y como se acerca ya el 2019, porque fíjese que en medio de toda esta batahola, tan frescos y tan campantes, los partidos políticos y los diputados están haciendo sus arreglos con el Tribunal Electoral de cómo se van a repartir el otro queso, porque no es el único queso. Aquí hay una gran fábrica de quesos, ¿verdad? Una variedad de quesos. Ya De Gaulle decía, hablando de Francia un momento, dice, ¿cómo quiere usted que se gobierne un país donde hay 244 clases de queso? Entonces, aquí en Panamá, aunque no se fabrica queso, ¿no? Hay unos quesos que están en manos de los órganos del Estado, llámese Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ellos fabrican de acuerdo al gusto del consumidor. Es lo que acaba de hacer la Corte. La Corte sabía que toda la población estaba esperando un fallo por ahí. Bueno, doctor Bernal, entonces, hay una práctica muy añeja que dice, divide y vencerás. Claro. En Panamá es corrompe y vencerás. Claro. O sea, se corrompe a la gente. Y está funcionando. Funciona, claro sistema, que sí. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Han saltado una serie de hipótesis que algunos elevan a tesis, pero que yo las dejo a nivel de especulaciones en cuanto a que dice que no, que el Ejecutivo quiere cerrar la Asamblea. A mí me parece que
no hay que tomar los deseos por realidades. Además, yo no creo que el cierre de la Asamblea sea una salida democrática. Nosotros tenemos que buscar salidas democráticas. Eso es un golpe de Estado claro, técnico, exactamente. ¿no? Técnico, A y cualquier cuidado. enfermedad de la democracia hay que buscarle salidas más democráticas. Y no se está haciendo. Porque nos queremos quedar en ese jueguecito del oropel, por la disputa por el poder, pero de manera simplista, superficial, mecánica, no institucional, no buscando salidas verdaderamente que aporten. Yo digo, ahora mismo, si la Corte llegó allá, ¿por qué nosotros no exigimos que también declaren nulas las partidas que en el presupuesto del Estado están destinadas a la Asamblea? La Asamblea no tiene por qué tocar un real para nada. Es el kit del asunto. Exactamente. Entonces, Ahí está todo. por otro lado, fíjese usted que también en ese abuso de lo que ya llamaríamos de poder presupuestario de la Asamblea, que no lo debe tener, pero lo usan en beneficio propio. Por ejemplo, ellos se ponen salarios de 12 meses y ellos nada más trabajan 8, porque hay que pagarle los otros 4. Ellos tienen toda una serie de privilegios y prebendas que no deben tener. Los automóviles, ¿no? Por ejemplo, las celulares, y los ministros y los funcionarios del órgano, los magistrados. Aquí hay una serie de gente, placa. ¿Cómo es posible que un magistrado de la Corte no se pague su placa? O que un diputado no se pague su placa. O sea, el pueblo está viendo eso. Los celulares por también. ejemplo. No, la lista es larga. Aquí tendríamos que hacer un programa especial para leer todas las cosas que ellos se han ido dando y dando. Entonces, mira, todas las tracalerías que hacen todos aquellos que tienen derecho a importar autos sin pagar impuestos, que no son solo diputados. Ojo. Entonces, Ahora, diputado Bernal. no. No, Usted debe llegar, ojalá llegue No me interesa. ojalá llegue al Parlamento. No, ¿Qué? nada más para aclarar. Sí. El Pleno funciona 8 meses al año, pero los 4 meses restantes, los diputados van, las comisiones funcionan todo el año, Bueno, tengo un los 12 meses al año, y la comisión de presupuesto, que es la que más que más trabaja principalmente. Es la que más trabaja. Vale la pena diferenciar que hay por lo menos alguien que trabaja. Y es ¿no? la más peleada. Sí, Siempre, sí, todo el mundo- quien que hay en esa- preside, que hay en quien esa preside comisión. la comisión de presupuesto Ahí está siempre es Ricardo, pues es parte de ahí la está el traslado de las partidas. es Es parte que de la repartición ahí del es queso. donde se O sea, parte. ahí está, el queso está repartido, ahí tiene un freezer, como se dice, un congelador donde está bien guardadito el queso. Ahora, hay cierto grado de feudalismo también para efectos de cómo... El ultrapresidencialismo que nosotros arrastramos con esta constitución militarista que todavía está vigente ha distorsionado todo el funcionamiento de los órganos del Estado. Todos están funcionando al margen de lo que es un Estado constitucional de derecho y no lo queremos entender ni aceptar, pero tampoco estamos buscando los correctivos. ¿Cuáles son los mecanismos de control ciudadano que nosotros debemos tener en la mano para evitar que estas cosas se sigan dando o que se reduzcan? Porque nosotros tenemos que ver qué hacemos. Lo que no podemos es decir que las cosas siguen igual o que aquí no pase nada, que es lo que está pasando. Tengo que conversar. Mientras siga la Asamblea supeditada al presidencialismo, tendremos siempre... No será nunca asamblea. Jamás será Asamblea. Voy al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.